Y el tema es que la capacitación que se ha dado en México sobre el sistema penal acusatorio ha partido de una mentira básica. ¿Cuál es esa mentira? El eje central del sistema es la presunción de inocencia. Y eso es una mentira. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan la Constitución dice una cosa totalmente distinta. Y la Constitución, cuando nos habla de los objetivos del derecho penal en México, nos habla de tres objetivos fundamentales: el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, sancionar al procurar que el culpable no quede impune, y la reparación del daño. Eso no es derecho penal, eso es derecho victimal. Y entonces, en México, el derecho penal ya no existe. Del enfoque constitucional que tenemos es un enfoque netamente victimal. ¿Por qué? Porque si nos atenemos a la letra de la Constitución, sí falta alguno de estos tres objetivos, que son los tres derechos esenciales de la víctima: verdad, justicia y reparación del daño. Entonces el proceso es inconstitucional. Desde la enseñanza del derecho penal, ¿qué es lo que hacemos en la estrategia desde el Instituto Tecnológico Autónomo de México? Incorporar la enseñanza de los derechos de las víctimas en la enseñanza del sistema penal acusatorio. Y entonces hay que enseñar a los estudiantes a formular una denuncia o a formular una querella. Y que eso es algo fundamental. Yo digo casi que es de cultura ciudadana. Si soy víctima de un delito, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me presento a la autoridad? ¿Qué debo decir? ¿Cómo lo hago? ¿Ante quién me presento? Y esto es fundamental y no lo enseñamos. Enseñamos acción penal privada y lo hemos ido dejando de lado. Entonces es ir incorporando transversalmente a la víctima como un eje importante del proceso. Y justamente entonces también enseñamos a los estudiantes a elaborar planes de investigación. Es decir, ¿cómo voy a planear mi investigación en la etapa de investigación? ¿Por qué? Porque también en algún momento dado el estudiante puede aspirar a ser agente del Ministerio Público, o en otro momento puede también, como asesor victimal, acompañar una investigación. Tenemos también la oportunidad, en este caso, de enseñar medios alternativos de solución de controversias. Y llevamos a cabo simulaciones en clase de estos medios alternativos de solución de controversias, que me parece que son uno de los ejes centrales del sistema. ¿Y cuál es el papel que juegan ambas partes? ¿Cómo se satisfacen los intereses de la víctima dentro de los mecanismos alternativos? En etapa intermedia detenemos un momento importante a los procesos penales abreviados. Y entonces, ¿cómo? Justamente aquí es donde digo, este es uno de los claros ejemplos de que la víctima es dueña del proceso. ¿Por qué? Porque quien se puede oponer a la solicitud del Ministerio Público, incluso al acuerdo con la defensa de llevar a cabo un abreviado, es la víctima. ¿Por qué? Porque prevalece más el interés de la víctima reparador y sanción como elemento de reparación por hecho de Corte Interamericana, que a veces el mismo interés punitivo del Estado, o incluso los medios alternativos. Si se satisface el interés de la víctima por la reparación del daño, se elimina en muchos casos el interés punitivo del Estado. ¿Quién entonces controla o debería controlar el proceso? ¿Y por qué no estamos incorporando a la víctima en las capacitaciones del sistema penal acusatorio en México? En etapa intermedia detenemos un momento importante a los procesos penales abreviados. Y entonces, ¿cómo? Justamente aquí es donde digo, este es uno de los claros ejemplos de que la víctima es dueña del proceso. ¿Por qué? Porque quien se puede oponer a la solicitud del Ministerio Público, incluso al acuerdo con la defensa de llevar a cabo un abreviado, es la víctima. ¿Por qué? Porque prevalece más el interés de la víctima reparador y sanción como elemento de reparación por hecho de Corte Interamericana, que a veces el mismo interés punitivo del Estado, o incluso los medios alternativos. Si se satisface el interés de la víctima por la reparación del daño, se elimina en muchos casos el interés punitivo del Estado. ¿Quién entonces controla o debería controlar el proceso? ¿Y por qué no estamos incorporando a la víctima en las capacitaciones del sistema penal acusatorio en México? Entonces nosotros lo que hacemos es incluso explicar toda esta parte, incluso qué es lo que debe contener una acusación para poder hacer el control de la acusación desde la perspectiva de la víctima. Y finalmente, al presentar el examen final de clase, que siempre es una simulación de un juicio oral, siempre sobre un caso de alguna temática que esté en boga. Ahorita más oportuno no puede ser. El 16 de mayo mis alumnos rendirán examen sobre un caso de violación, donde el elemento del litis es el consentimiento, y justamente nosotros presentamos a las tres partes, y los estudiantes también tienen que poder manejar las tres partes. Tenemos a la fiscalía, a la asesoría victimal y a la defensa. Enseñar técnicas
litigación oral que la clase se lleva a cabo en una sala de audiencias. Eso no significa técnicas de litigación oral. Tampoco es técnicas de litigación oral usar casos, incluso que se parezcan a los case files que usan en Estados Unidos, ¿no? Igualitos pueden ser. La clave, en mi opinión, está en el método, ¿no? Y lo que yo vengo a describirles hoy, lo que describe mi ponencia, es un método que se denomina el método NITA. ¿Por qué NITA? Porque son las siglas del National Institute of Trial Advocacy, ¿no? Que es la institución líder en capacitación en materia de técnicas de litigación oral en Estados Unidos de los años 70, ¿no? Y este es el método que usan todas las escuelas de derecho en Estados Unidos, con adaptaciones que vamos a conversar. ¿Qué es el método NITA? Y se los digo muy brevemente. Esto es el método NITA. El método NITA consiste en hacer un ciclo que comienza con la presentación de la teoría, ¿no? Uno podría equipararlo a la clase magistral, pero es una cosa muy concentrada. El alumno lee un manual que habla, por ejemplo, sobre los conceptos básicos del contrainterrogatorio de testigos. Además, tiene una sesión de 1 hora con el profesor en el que oír al profesor describiendo esos conceptos y absorbiendo algunas dudas. Luego viene el ver en sesiones prácticas en las cuales se hace una demostración de la técnica. ¿Quién es el que tiene que hacer la demostración de la técnica? El profesor, ¿no? Entonces hay un plano de igualdad en la vulnerabilidad alumno-profesor, ¿no? Ya no es que yo te cuento por qué sé, sino que te tengo que mostrar que sé hacerlo. Eso es clave de cara al vínculo que hay profesor-alumno. Luego viene la simulación, ¿no? Ayer se hablaba en una de las clases de muestras sobre, para nadar hay que nadar, ¿no? Leer un manual no te va a enseñar eso. Para interrogar a un testigo hay que interrogar. Ningún manual te va a enseñar cómo es al final el 1 a 1 con un testigo en una audiencia. Y por último viene la crítica. Y quiero hacer un comentario. Hay una metodología para criticar. Normalmente cuando uno tiene un examen oral, las críticas son del tipo, me gustó, no me gustó esto, ¿no? O identifiqué tal debilidad, ¿por qué no lo haces de esta manera? NITA lo que propone son pasos específicos de cómo se hace una crítica. Anuncio el tema. Quiero hablar contigo sobre la formulación de preguntas abiertas en el contrainterrogatorio. Luego, reproduzco lo que dijo el alumno literal, no parafraseo, digo exactamente lo que dijo. Le propongo una recomendación. Yo creo que lo que debiste haber hecho es esto. Y finalmente doy la razón detrás de mi recomendación. Y lo que hago también es centrarme en el desempeño, en la performance y no en la persona, ¿no? La comparación está prohibida bajo el método NITA. Pepito lo hizo mejor que Juanita. Eso no puede ocurrir en un ámbito de crítica de características de ese tipo. No puedo, por ejemplo, hacer referencia a las características personales de alguien, ¿no? Puedo hacerlo quizás por separado, pero la crítica que sigue los pasos del método NITA es muy importante. El desempeño, no la persona. Y por último, 2 puntos por performance. Tú puedes haber hecho un ejercicio de 10 minutos. Yo quiero hablar contigo de 2 cosas. ¿Qué ventaja tiene eso? Que si se desempeñan en la sesión práctica 15 alumnos, podemos llevarnos de esa sesión práctica todos 30 lecciones en solamente 2 horas. En un semestre, imagínense cuánto podemos aprender con este método. Oratoria sin reflexión ética, ¿no? O sea, hacer técnicas o enseñar técnicas de litigación oral significa que importa solo el estilo y no importa el fondo. Falso, ¿no? Lo que hay que hacer es crear un método NITA para la universidad. El método NITA nace para abogados en ejercicio que tienen poco tiempo y quieren aprender una técnica en particular para aplicarla en el ejercicio profesional. El alumno no tiene esa finalidad. Primero que tenemos un semestre, un cuatrimestre, tenemos más tiempo para trabajar con él. Y lo que hacemos es sí incorporar la reflexión ética, sí incentivar el pensamiento estratégico. O sea, yo, de cara a lo que se comentaba antes de cuál es la función de la universidad, sí, crear teoría, reflexionar críticamente, pero también darle conocimiento estructural al alumno. El alumno tiene que saber cómo opera lo que me están enseñando en la realidad. Un curso de este tipo sirve para eso. Otra crítica: ¿quién dice que lo que tú planteas sobre cómo se interroga un testigo funciona? Y NITA nació como un conjunto de buenas prácticas porque los abogados las han usado muchos años, entonces, bueno, deben funcionar, ¿no? Si quieres implementar un curso, tienes que hacer estas 3 cosas.
Primero, lo que hablaban ayer, que lo llamaban racionalidad técnica, ¿no? El manual. ¿Y el manual? ¿Vamos a inventar la pólvora? ¿Vamos a inventar la rueda? No. Les he mostrado, hay manuales del SEAT que se han trabajado sobre el tema. Hay cualquier cantidad de recursos para saber la teoría, si se puede hablar de teoría en técnicas de litigación. Entonces yo tengo eso, tengo una primera herramienta. Casos. Y este es el momento en el que pueden confluir ¿quiénes? Los enemigos casi naturales en las facultades de Derecho, lo que yo he visto. El profesor de litigación oral, el práctico, es muy criticado ¿por quién? Por el profesor de la rama tradicional. Y el profesor de la rama tradicional es muy criticado ¿por quién? Por el profesor de litigación oral, ¿no? Que trabajen juntos. O sea, la cooperación y la colaboración, por ejemplo, en la elaboración de los casos, es clave. Dime qué materia o qué cosa de tu curso de contratos tú quieres que los alumnos refuercen prácticamente. Y a su vez, el profesor le dice, ¿qué quieres tú que se pueda ver luego en tus cursos de técnicas de litigación oral? ¿No? Dejemos de ser enemigos, trabajemos juntos. Por último, capacitación. Y creo que la mejor forma de capacitarse en esto es experimentar. Como bien lo comentaban los ponentes anteriores, es quizá una de las herramientas más importantes para que los alumnos ahora sí que aprendan haciendo, ¿no? Desde luego que lo más indicado es que pues, podamos inspirar en los alumnos, motivar a los alumnos que la mejor manera de arreglar el conflicto es a través de estos mecanismos. Obviamente por obviedad de tiempo no se expuso toda la ponencia, pero ya tendrán la oportunidad de en extenso analizar. Muchas gracias. Es que el derecho en los diferentes sistemas jurídicos, entiéndase el common law, entiéndase el de orientación romano-germánica que nos involucra a los países de Occidente, cómo es que nosotros podemos, a partir del entendimiento de la circunstancia de ese fenómeno global, hacer entender que los sistemas jurídicos deben irse adecuando a esta nueva realidad económica, porque no ocurre a la inversa, es decir, la economía y los fenómenos económicos controlados por el poderío de las empresas transnacionales no se van a ajustar a las disciplinas jurídicas que existan en los diferentes, digamos, espacios a nivel nacional y a nivel internacional. Es el derecho el que tiene que adecuarse a esta nueva realidad, y a partir de ahí, con la participación de los organismos internacionales y el aporte que dan los estados mediante la participación de los órganos del poder, la Suprema Corte de Justicia, estableciendo una jurisprudencia en donde coloca los tratados internacionales por encima de las normas de carácter interno, federales o locales, el Poder Legislativo ratificando a través del Senado los tratados que haya podido suscribir el Ejecutivo, y bueno, por supuesto también el Poder Ejecutivo mediante la participación a través de instrumentos jurídicos internacionales. Todo eso nosotros hemos tratado de plasmarlo, y ese fue el reto para que las diferentes disciplinas del derecho, en donde, bueno, destaca por supuesto el derecho mercantil a nivel internacional, porque es el que está llamado a regular el entorno económico, normalmente ha sido así, sin soslayar por supuesto la necesidad de que las otras disciplinas, prácticamente todas, como el derecho penal, el derecho del trabajo, a través de la participación de la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, hayan debido adecuar la realidad de sus instrumentos jurídicos a esa realidad económica, y nosotros el reto de poder plasmar en nuestros programas de posgrado esta realidad, y que esto haya podido circundar con éxito. Quiero decir que es una estrategia para personas que no estudian derecho. Yo tengo estudiantes de medicina, de nutrición, de ingenierías, de todas las 14 licenciaturas de la Universidad Marista. Las competencias que nosotros trabajamos es una, que es la de participar con responsabilidad social y servicio a los demás. La universidad generó rúbricas para hacer una evaluación de esto, pero el año pasado hicimos una sistematización de las clases y descubrimos que el elemento de pensamiento crítico era un elemento central en la educación en derechos humanos. Entonces lo incluyo aquí
porque es un elemento que me va a permitir hacer un análisis de contexto. ¿Cuál es el objetivo en sí de lo que yo quiero presentarles? Como colegio de profesores de introducción a los derechos humanos, teníamos el reto de cómo formar ciudadanos críticos que conocieran sobre derechos humanos, pero que su intención directa no es ser abogados. Entonces, en este sentido, nos planteábamos ciertos retos para la enseñanza o para el aprendizaje de derechos humanos. Y fue que nos sentamos a sistematizar prácticas. Y el resultado de esta sistematización de prácticas fue esta estrategia de análisis del contexto. Cuando nosotros hablamos del análisis de contexto, tendremos que plantearnos por qué y para qué enseñar educación en derechos humanos. Y justo acabo de salir de una ponencia de perspectiva de género en que hablaban de esto, ¿no? Existen estructuras políticas, económicas, culturales y sociales que son dominantes y favorecen a ciertos grupos. Entonces, también es necesario hacer una crítica de estas estructuras que siguen siendo las que favorecen a los grupos de poder. De una forma, la educación en derechos humanos nos tiene que servir para la conciencia crítica. Esto es algo que se ha venido trabajando y yo he venido escuchando en muchas de las conferencias y mesas paneles. La estrategia que nosotros presentamos lo que nos ayuda también es ver esta parte de la transformación social. Esto es lo que nos mencionan las pedagogías críticas, ¿no? Vemos a Girós, Paulo Freire, estas escuelas nos dicen que hay que mover la conciencia crítica para la transformación social. Queremos que los alumnos puedan ampliar la comprensión, es decir, afinar la mirada de las situaciones que afectan al país de manera crítica, integral y compleja. No podemos dejar que nuestros estudiantes puedan ser reduccionistas en su proceso intelectual. En este sentido, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta para hacer esta sistematización? Tenemos que ver al alumno como un sujeto activo en construcción de su aprendizaje. Tenemos que ver que aprendan a leer la realidad, identificar elementos de la cultura que son utilizados para dibujar a los otros. Tenemos que también hablar de reconocer los marcos de poder existentes, también comprender los derechos humanos. Procesos que se experimentan en el aula son procesos dialógicos, una plataforma de negociación y revisión constante de estas formas de entender. Entonces, ¿para qué me va a servir esta herramienta? Pues yo lo que hice fue vincularla con el pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico, además de ser una habilidad intelectual, tiene también como fin la transformación social. ¿Cómo es la plantilla de elaboración de contexto? Lo que hice es hacer una plantilla donde puedan los jóvenes analizar ciertas situaciones. ¿Y qué contiene? Vamos a pensar en una situación o caso a analizar. Esto se va a vincular directamente con todos los elementos del pensamiento crítico. Entonces, situación o caso a analizar. ¿Cuál es el problema? Vamos a problematizar. Problematicemos la situación. Después, vamos a buscar marcos de referencia, opiniones, sustentos diferentes. ¿Es un hecho? ¿Es una opinión? ¿Desde dónde lo ves? ¿Desde qué lentes? ¿Cuáles son tus marcos de referencia que estás utilizando? Y aquí hay una serie de marcos de referencia, pero pueden haber otros, dependiendo del tema, dependiendo de la dinámica, dependiendo del contexto. Implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene que esta situación continúe? ¿Qué implicaciones tiene que esta situación se siga perpetuando y por quiénes? ¿Cuáles son las relaciones de poder existentes en esta situación? Y aquí hablamos, que ese es el tema que más disfruto en mis clases, de la verticalidad de las relaciones. Algo que yo he trabajado en clase es hacerme consciente de la posición de poder que yo tengo y en dónde yo estoy ubicada en una relación. Porque por más horizontal que pueda yo buscar relaciones, a veces hay propios factores culturales, políticos, sociales que me ubican en un momento diferente en una relación. Y eso es sumamente importante para el estudiante. Tenemos que hacernos conscientes de qué posición de poder tenemos. Después, ¿cuál es tu conclusión? Si ustedes se dan cuenta, todos esos son elementos del pensamiento crítico. Y entonces esto me permite evaluar a mi estudiante con elementos del pensamiento crítico. En una experiencia
experiencia educativa de carácter formal, está asociada al currículum, es evaluada, y en que los estudiantes concurren a la comunidad a prestar un servicio de calidad, y que esta metodología, a través de la reflexión de este servicio de calidad, permite o propicia el aprendizaje significativo, aprendizajes profundos, un conocimiento, una apreciación más amplia de la disciplina, la responsabilidad social de los estudiantes y, en definitiva, contribuye a la formación integral de los mismos. Si queremos saber si estamos frente a metodología aprendizaje-servicio, tenemos que ubicarnos en el vértice superior de la presentación, en que lo que tenemos es asociado los resultados de aprendizaje de una asignatura o de una unidad de una asignatura a la prestación del servicio comunitario. Es decir, los estudiantes de Derecho Económico van a prestar asesoría a la comunidad aplicando los resultados de aprendizaje y el proceso de aprendizaje que han desarrollado en la asignatura. No constituyen en tanto aprendizaje-servicio las actividades o iniciativas esporádicas en virtud de las cuales los alumnos acuden a la comunidad a donar libros, por ejemplo, o actividades de voluntariado que tienen bastante servicio, que son más organizadas, en que, por ejemplo, los estudiantes podrían ir y contribuir en la construcción de casas en sectores de poblaciones irregulares, y no lo son porque tienen organización mayor o menor, según sean iniciativas esporádicas o voluntariado. Por lo tanto, tienen el elemento servicio, pero están disociados del currículum, de los resultados del aprendizaje. Por otra parte, las actividades que son esencialmente de aprendizaje, como prácticas, pasantías que realizan los estudiantes en servicios públicos para conocer su orgánica y funcionamiento, tampoco constituyen aprendizaje-servicio, porque si bien tienen un alto elemento de aprendizaje, carecen de la aplicación de esos conocimientos en un servicio a la comunidad. Ya hace 3, 4 años en realidad, son jornadas de diálogo ciudadano con la comunidad organizada, donde los estudiantes salen a promover los derechos de los consumidores, a resolver preguntas, consultas que se les plantean en el momento, y en algunos casos resolver casos prestando asesoría jurídica. Entonces, los objetivos aquí que se pretenden alcanzar están dados en 2 dimensiones: el objetivo de aprendizaje y el objetivo del servicio. El objetivo del aprendizaje no lo invento yo, ni se me ocurre para el proyecto, están en el plan de estudios, en la unidad, son resultados de aprendizaje. Básicamente, para la unidad Derecho de los Consumidores, el alumno debe ser capaz de explicar los derechos y deberes de los consumidores contenidos en la ley 19.496 y explicar los mecanismos efectivos que contempla el ordenamiento jurídico para su debida protección. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, aplicar esa normativa a casos concretos, que en el A+S no son casos simulados ni ficticios, van a la realidad, salen a la calle a responder a casos concretos, a preguntas concretas. Y el objetivo del servicio, por su parte, es el objetivo solidario: promover los derechos de los consumidores, capacitar a los consumidores en el conocimiento de sus derechos y, muy importante, también contribuir al objetivo de un socio institucional que trabaja con nosotros, que es el CERNAC, para efectuar actividades de promoción. Para los estudiantes, que son el centro y el corazón de esta iniciativa y que se vuelcan de manera muy generosa en ella, les proporciona aprendizajes significativos, les enfrenta a mayores retos intelectuales que una clase tradicional. Ellos se dan cuenta que son capaces de responder a ese reto. Y eso fortalece su formación sin duda. Fortalece también su compromiso ético y social, su autonomía, responsabilidad y trabajo colaborativo. En la maestría pues ya somos abogados y la mayoría de ellos ya son practicantes, y el hecho de que ya siendo un abogado llegue un profesor y te haga cambiar el chip de que en tu práctica tienes que hacer una reflexión, se me hace muy, muy enriquecedor. Y también a esto es lo que yo llevaba con la práctica reflexiva, que he ido entendiendo poco a poco gracias a la participación que he tenido en la clínica jurídica de la UNAM, donde por una parte sí es importante que los alumnos estudien y aprendan a llevar los casos,
Y por otra parte es el servicio que se da a la comunidad de la gente que con alguna discapacidad tiene alguna situación jurídica para que puedan llevar ahí su caso. Pero también está esta parte en donde hay saberes importantes que se tienen que aprender y que los alumnos aprenden que ni siquiera se dan cuenta por medio de las estrategias de la clínica. Una de ellas es la práctica reflexiva.